Y vámonos a otros temas. Hoy me acompaña aquí en el estudio Mafer Garibay y nos va a hablar de un tema muy importante que nos hace sudar, yo creo que a todos, y es el caso de la entrevista laboral cuando estamos buscando un trabajo. Mafer, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Ana. Igualmente. Un gusto tenerte por aquí. Oye, ya lo mencionaba, creo que tú eres la experta, tú sabrás, todos sudamos, sufrimos, por más preparados que seamos, ¿no? La entrevista y ya nos ponemos a temblar. ¿Cómo debemos prepararnos para esto? A ver, es muy fácil, 5 pasos rapidísimos, pero el primero es importante prepararse desde antes de ir a la entrevista, ¿no? El qué me voy a poner desde un día antes, no en ese momento, investigar un poco de la empresa o la asociación, organización a la que vas a ir a la entrevista, con quién te vas a ir a entrevistar. Hoy en día la verdad es que con internet ya todo lo podemos investigar en un 2x3, entonces llegar muy preparada a la entrevista es importante, ¿no? La forma en que nos vestimos ayuda a relajarse. ¿Eso qué? Siempre se pregunta de cómo me visto, ¿no? Pues mira, colores sobrios, ¿no? Arreglada. La gente que de repente usa mucho loción o perfume, pues mareas al de enfrente. Entonces, bajémosle un poco el tono con la loción y el perfume. Pues bien peinada, maquillada. Las mujeres, uñas sobrias, limpias. Yo sé que está de moda este tema de los colorcitos y adornadas. Sí, pero pues por un día no pasa nada, si no. Los hombres, dependiendo mucho de la industria a la que vas, aplica o no el traje, el saco, etcétera, pero sí ir correctamente vestido, llevar tu currículum impreso, ¿no? Y bien hecho, es importante también, presentarte puntualmente, muy importante, y ya dentro de la entrevista hablar temas mucho más de números, de logros que hayas tenido, que recalquen tu experiencia, saberte vender, ¿no? El chiste de la entrevista es venderte. Entonces, los números son importantes, tus estudios son importantes, la experiencia que has tenido, el por qué te has salido de una empresa u otra, eso que lo tengas como muy bien identificado, porque es algo en que los reclutadores hacen mucho hincapié. Y tus competencias, esas son muy importantes, que tengas muy bien identificado para qué eres bueno, en qué tienes que trabajar, cuáles son tus áreas de oportunidad, cuáles son tus fortalezas, qué logros has tenido muy importantes, siempre como trabajar en equipo, ¿no? Esta parte de decir, pues no lograste tú algo solo. Claro. Siempre tienes un equipo atrás. Todo eso, el cómo hablas en una entrevista, cómo te sientas, es súper importante. La postura corporal, también, sí, el lenguaje corporal. Pues hay gente que se sienta como muy echada para adelante, eso es como muy agresivo, por ejemplo, o esto, el cruzar los brazos, significa que no estás abierto a recibir o a dar información. Es como una postura natural, ¿no? Sin estar como todo flojo, pero con una postura natural es importante también. Oye, Mafer, y del otro lado, ustedes, o sea, los que se dedican a esto, los que son expertos, ¿sí los están analizando constantemente todo el tiempo, lo que dices? O sea, sí me vas a analizar desde cómo me vestí hasta cómo me senté, todo, o sea, la lectura como entre líneas de nuestra parte, más allá de lo que me estás diciendo, que claro que es importante, porque de ahí voy a anotar toda esa información, pero más bien lo que no me estás diciendo, el cómo te estás comportando, si ya te dio un tic nervioso y te empezaste a rascar la cabeza, o si te agarraste el ojo, ¿no? Todo eso, sí, el lenguaje del cuerpo es importantísimo. Oye, algo que me imagino que pasa mucho, las mentiras. Ah, sí. El decir que lograste, no sé, muchísimos logros que ni es cierto, o sea, no son tuyos, o cuando dices competencias o fortalezas que tampoco tienes, ¿esto lo detectan a simple vista o tienen que investigar en la otra empresa o cómo le hacen? A ver, sí hay cosas que se detectan que de repente, desde que lees el currículum dices, a ver, esto no me está sonando para nada. Sí, en la entrevista también, pues como que dices, híjole, por ahí no. Cuando tienes muchos años de experiencia, ¿no? Como reclutadora, también ya pues vas conociendo ciertas cosas. Pero lo más importante es que después de la entrevista, ahí no termina el proceso. Van a venir pruebas psicométricas, van a venir referencias laborales y toda la información que tú recabas en una entrevista, tienes forma de cotejarla en otro lado. Si yo hablo a otra empresa, oye, que este cuate implementó tal y tal cosa, no, aquí la verdad es que fue un grupo de tal, ¿no? O en el psicométrico o en los análisis de competencias, en los exámenes que te miden las competencias, según tú eras buenísimo para el trabajo en equipo de liderazgo y pues resulta tus exámenes que no. Entonces sí venderte, pero no sobrevenderte, ¿no? Claro. No tampoco irte al lado de la mentira y de que toda la información hoy en día se puede cotejar. Por supuesto.
Otra parte básica, el currículum, que también hay veces que decimos, híjole, ¿cómo se hace? Y buscas formas en internet, yo sé que es muy fácil, pero luego llegas y unos te dicen una cosa, otros te dicen otra, unos te dicen, no, de una hoja y lo más breve, otros echan una enciclopedia casi. No, a ver, es importante decir, yo si tengo a lo mejor 50 años, pues no puedo resumir mi vida laboral en una hoja, es complicadísimo. Claro. Pero también si tengo 20, pues está medio complicado que mi currículum sea de 6 hojas, ¿no? Sí. Entonces, mantener un extenso de hojas de 2, 3 máximo, porque también ya después es una flojera para el reclutador leerlo, eso está perfecto. Hacerlo muy conciso, muy concreto, en un formato limpio, es muy importante, porque luego como que quieren meter muchísima información y es mejor poca información, pero muy concreta, puesta en funciones, en logros, en qué empresas trabajaste, tu historial académico, un resumen de quién eres, ¿no? O sea, soy una ejecutiva de 15 años de experiencia en la búsqueda y selección de... O sea, mucho más que un objetivo, como un resumen que te venda, que sea como tu pitch de ventas hacia el reclutador y que atraiga la atención del reclutador. Al final del día es tu carta de presentación. Claro. O sea, sin ese primer filtro, pues es complicado que vayas a una entrevista. Oye, y yo me gustaría que nos platicaras, seguramente te ha tocado a alguien que está extremadamente nervioso. En ese caso, hay muchas personas que incluso no pueden ni controlar sus nervios. Ahí es mejor decirlo tal cual de, oye, estoy nerviosísima, o se ve todavía peor, o... Me ha pasado con gente mucho más joven, ¿no? Que empieza como a recién empezar a ir a procesos, que si desde que los saludas, ya sabes que te dan la mano y ya, o están empapados del sudor, o te dan el saludo así como todo flojito. Yo siempre digo, un buen saludo de mano es como muy importante, sin que te rompan tampoco, porque de repente dices, ay, caray, mi mano. Pero se les nota luego, y más bien yo creo que le toca al reclutador como hacerlo sentir más cómodo, ¿no? Al final del día sí tampoco puedes decir, oye, estoy nerviosísima, porque no, pero hacerle al reclutador como una charla más casual, como de, oye, a ver, cuéntame quién eres, cuántos años tienes, dónde vives, tal, como mucho más una plática que un interrogatorio para que también la persona se relaje. La entrevista, ¿qué tan importante es? ¿Es decisiva? Es decisiva, sí. Es decisiva. Dentro de todo este proceso que dices de los exámenes psicométricos, todo, digamos que la entrevista es el primer paso. ¿O sí, cómo? si tú tienes un buen currículum y haces una buena entrevista, tienes como el 70% del proceso ya ganado. Va a depender también después de pruebas que diferentes empresas, cada quien tiene procesos diferentes, de pruebas, de referencias, de otro tipo de entrevistas, porque luego hacen entrevistas de panel, ¿no? No es lo mismo una entrevista en cara a cara que una entrevista de panel donde muchísima gente se involucra. Ahí pues el nervio va asumiendo. Poner un caso. Exactamente. Entonces, pero si tienes eso bien hecho, sí ya avanzaste el 70% del proceso. Pues bueno, ahí está, estos tips básicos para seguir, para llegar a una entrevista, esos que tanto nos ponen nerviosos. Mafer, muchísimas gracias. No, encantada. Gracias por haber venido.